Corrillos Televisión presenta Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar. Nuevamente aquí en Yo Opino con temas que son de trascendencia nacional, y yo creo que el tema que les traigo hoy, pues yo sé que a todos les va a gustar porque es lo que está hablando todo el mundo en Colombia, y es la suspensión del salario mínimo. Y es que esto tiene en vilo a las empresas, a los trabajadores, a tantas decisiones que dependen del salario mínimo. Y yo quería decirles que esta es una situación que, pues bueno, tiene mucha trascendencia en lo económico, en el tema laboral, del cual yo pues hago parte como abogado laboralista, y una situación fundamental y que, hay que decirlo, estamos a menos de un mes de elecciones de Senado, estamos a unos meses también de la primera vuelta presidencial. Entonces estoy seguro de que esta decisión del Consejo de Estado pues traerá consecuencias para bien o para mal, cada uno tomará su partido, pero vamos a centrarnos en qué fue lo que pasó con esta suspensión. Y ojo, yo digo es suspensión del decreto, mas no quiere decir que los trabajadores se quedaron, digamos que, sin saber cuál es el salario que les van a cancelar. Ahorita acabo de pasar el 15 de febrero y claramente todas las empresas tenían la obligación de cancelar esa quincena con el incremento que fue decretado por el gobierno, y que es el foco o que es el objetivo de esta conversación, de qué fue lo que pasó. Vamos a poner en contexto. Hay una ley que es la ley 278 de 1996 que ordena al gobierno hacer una mesa técnica de concertación del salario mínimo, donde se reúnen gremios, donde se reúne el gobierno nacional, donde se reúnen los representantes de los sindicatos, o sea, de los trabajadores, para tratar en lo posible de llegar a un acuerdo para que sea concertado, valga la redundancia, ese salario mínimo. Pero se parte en esta ley, en su artículo 8, de que tiene que tenerse en cuenta la productividad y la inflación que ha sido en los últimos meses expedida o calculada, más bien sería la palabra. Entonces nos dice esta ley que claramente se deben sentar estas personas, y a más tardar, o estos grupos representativos, y a más tardar el día 15 de diciembre de cada año deben tomar una decisión. Si no se lograre esa concertación del salario mínimo, pues el gobierno nacional tendrá hasta el día 30 de diciembre pues para dictar una decisión. O sea, el salario mínimo se decretaría por decreto del gobierno nacional. ¿Qué pasó en diciembre del 2025? Pues sencillamente que el gobierno decretó un incremento pues que no se lo esperaban. Incluso he escuchado a los mismos sindicatos y todo eso, que en esa fecha que se reunieron ni siquiera lo esperaban ellos estaban pidiendo un 16% como máximo. Los gremios estaban ofertando o pues estaban diciendo que el salario mínimo debía subir al menos un 7 o un 6%, de acuerdo a esa inflación que estaba calculada en un 5.3 y una productividad del 1.9. Ojo, hay que tener en cuenta para nuestros televidentes que no es que ese incremento esté atado, o sea, solamente no es sumar esas dos variables
y ya estudia y te da el cálculo del salario mínimo. No, es que ese es el punto de partida para que estas organizaciones o estos grupos representativos de gremios económicos, de empresarios, de comerciantes, del gobierno, de los sindicatos, de los trabajadores, pues entren a tomar una decisión y en lo posible pues lleguen a un acuerdo en cuanto sería el salario justo para 2 y un poco más millones de colombianos que son los quienes devengan el salario mínimo en Colombia. Entonces, insisto, esto debe estar calculado por una meta de inflación, la productividad, el incremento interno bruto, contribución de los salarios de ingreso nacional, índice de precios al consumidor, expedido por el DANE. Teniendo claro esto, que yo quiero empezar diciendo que eso fue lo que el Consejo de Estado echó de menos de ese decreto que dictó el gobierno para incrementar un salario mínimo en un 23.7%. Hay que ser claros. No, el incremento del 23.7 obviamente está suspendido, no quiere decir se seguirá pagando. Le dieron al gobierno 8 días para que expida un nuevo decreto teniendo en cuenta estas variables, o al menos que justifique por qué es que se está llegando a ese porcentaje, pues que para todos fue sorpresivo, fue alto. Uno siempre desea lo mejor para los trabajadores, pero hay que entender una cosa, y es cierto. El gobierno habla de que se necesita una redistribución de la riqueza, que las grandes empresas deben ser generosas con sus trabajadores, claramente, pero es que si nos vamos a la realidad, más del 90% de las empresas son pequeñas, MIPYMES, como se llama en Colombia. O sea que, como escuchaba yo, no son palabras mías, un economista decía, es que prácticamente el empresario, casi pequeño empresario, microempresario, casi vive igual que el trabajador, vives del día a día, o sea, necesita facturar para poder pagar unos salarios, para poder pagar un arriendo, para poder pagar industria y comercio, seguridad social. Y si a eso le sumamos todo lo que está teniendo en cuenta el gobierno de incremento en estos temas de la emergencia económica, para obligar a las empresas a que tienen que tributar más, pues sencillamente la cosa no es tan fácil como muchos obviamente lo piensan, ¿sí? Y reitero, los empresarios, esos pequeños empresarios terminan convirtiéndose también como los trabajadores. Se vive el día a día, o sea, si se factura, hay con qué pagar salarios. Si no se factura, pues imagínense, tienen que echar mano de préstamos y todo para poder obviamente sostener una nómina, para poder sostener unos trabajadores y ser obviamente productivos y ser viables económicamente y empresarialmente, industrialmente. Y si no, pues no queda de otra que es cerrar una empresa, y eso no es lo más deseable. Hay que tener en cuenta, como ya les decía hace un momento, que sencillamente es que no nos están dando las cuentas, porque pues, si nos vamos a la productividad estamos en 1.9, entonces uno dice, no, pues claro, obviamente 3-4 millones de pesos sería lo lógico que recibiera un trabajador de un salario mínimo, pero si tenemos en cuenta que a estos incrementos de salario mínimo están atados unas variables como son, por ejemplo, un cálculo ahorita que se van a venir de cuotas de administración de unidades residenciales, oficinas y todo lo demás, pues ahí es donde la cosa se pone difícil. Vemos que también que muchas personas devengan, pues obviamente sus pensiones, y eso tiene un costo en el Producto Interno Bruto o en el presupuesto nacional, hablemoslo más claro. Y sí, tiene el Producto Interno Bruto en Colombia no está en el mejor momento, la productividad nacional está ahí, o sea, no sube mucho, tampoco baja, pero eso no es bueno para un país. Y vemos una situación de endeudamiento de Colombia muy grande.
¿sí? Especialmente en este último gobierno, y yo soy de la teoría de que magnífico, sí, hay mucho dinero moviéndose, pero ya sabemos que es por temas de mucha gasto público, gasto de nómina estatal, y pues obviamente eso es importante, pero no podemos marchitar la empresa privada porque pues entonces tendría problemas el crecimiento económico, y por eso es que tenemos los crecimientos tan, digamos, muy irrisorios, muy bajos respecto a otros gobiernos que venían creciendo de 6 puntos hacia arriba. Y obviamente el gobierno tiene que tener en cuenta todas estas variables. Entonces, dicho esto, yo quiero decirles que el Consejo de Estado lo que manifestó en este fallo de suspensión del decreto que dictó el gobierno para expedir vía, pues obviamente ejecutivo, el salario mínimo, al supuestamente no llegar a un acuerdo entre los gremios, porque sencillamente muchos gremios manifestaron es que el gobierno ya tenía una decisión, entonces no valía la pena pues acudir a esta negociación, porque se entendía de que el gobierno ya había tomado una decisión. Entonces mal harían los gremios pues participar de algo si prácticamente sus palabras o sus intervenciones no iban a ser tenidas en cuenta, y por esta situación es que el gobierno pues dictó, digamos, de tajo esta decisión. ¿Qué dice el Consejo de Estado en este fallo? No se los voy a leer, es imposible, son más de 67 páginas. Es que el decreto 1469 del 2025 hizo inicialmente alusión a un hogar de 4 personas. Lo cierto es que el valor finalmente fijado se calculó con base en un hogar de 3 personas. Esas son algunas consideraciones. No corresponde al supuesto efectivamente utilizado en la determinación de incremento, razón por cual dicho reproche no refleja el contenido real de la decisión administrativa. O sea, ¿qué está diciendo el Consejo de Estado? Sencillamente, bueno, usted tomó una decisión, pero no me la sustentó. ¿Qué dice? Es que hubo un desfase porque, como ya lo iniciamos, no se tuvo en cuenta esas variables técnicas que, ojo, lo reitero, no es una camisa de fuerza, que es sumar productividad y sumar inflación, y ya eso nos da el incremento del salario mínimo. O sea, estaremos hablando de 7.3 ya, y con eso sube el salario mínimo. No, o 7% del incremento del salario mínimo, no. Es que de ahí en adelante es que los gremios, las centrales obreras, el gobierno, ahí es el punto, ese es el punto de partida, esa cifra es el punto de partida para tomar una decisión del incremento del salario mínimo. Ojo, el gobierno, ¿qué hizo en ese decreto 2465 del 2025? Pues sencillamente lo que hizo el gobierno fue 1469 del 2025, corrijo, echar mano de una variable ya más interpretativa. Si bien es cierto, nosotros tenemos un bloque de constitucionalidad, esto que es que hay tratados internacionales a los cuales Colombia ha adherido, ¿sí? Como por ejemplo los convenios y tratados de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Lo que hace la Organización Internacional del Trabajo es velar para que los estados apliquen los mínimos en lo que tiene que ver con el trabajo decente, en lo que tiene que ver con la seguridad social, en lo que tiene que ver con abolir todas las formas de esclavitud laboral, en lo que tiene que ver el respeto por la estabilidad laboral reforzada, no olvidemos embarazo, salud, discapacidad, enfermedad, y las personas que están a punto de pensionarse, y también hablamos de los que tienen un fuero sindical y que les debe ser respetados. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dice, la inexistencia del tope que exige la ley 278 de 1996, no solamente dicen ellos, es una fórmula matemática, eso lo dijeron los demandantes de este decreto. Es que eso no es una fórmula matemática rígida, permite al gobierno valorar otros criterios, ¿sí? Estos fueron lo que dieron los demandados, ¿sí?
ellos ¿qué dicen? Hay otra motivación técnica que es una frase o un concepto de la Organización del Trabajo, Internacional del Trabajo, que se llama salario vital. Y obviamente ese salario vital pues tiene en cuenta otras consideraciones, pero ¿qué es lo que yo manifiesto acá? Para que no se den estas interpretaciones, pues lo que el gobierno, bueno, ya no se puede hacer en esta legislatura, lo que debe hacer el gobierno es hacer una reforma a esta ley 278 de 1996 e incluir incluso esa variable nueva que incluyó este gobierno para expedir este incremento del salario mínimo, como es el salario vital. Sin embargo, yo como abogado laboralista, ¿qué puedo decir? Pues que obviamente este incremento tiene que ir muy atado a la productividad y a la inflación. ¿Por qué? Porque si tenemos incrementos muy altos y tenemos aquí, pues obviamente ejemplos claros, por ejemplo, el tema de Venezuela, donde el salario mínimo lo han incrementado por encima del 500%, pero eso ¿qué crea? Eso que crea también inflación, porque pues obviamente todo se encarece, todo va a subir. Entonces, pues, ¿qué haríamos o sea, qué beneficio tendríamos subir un salario mínimo cuando también va a campear la inflación? Miremos que el Banco de la República en un ejercicio pues que obviamente es obligatorio para esa entidad, debe velar para que no se caiga en una inflación desmedida, y por eso es que ya subió las tasas de interés, previendo que esta situación del 23.7 incremento del salario mínimo pues puede afectar. Entonces, ese es el debate técnico que se da. Dice el Consejo de Estado que no se dio no pudo sustentar el gobierno ese incremento que desde la variable que no se tuvieran en cuenta, o sea, que si se hace ese cálculo de las variables que se está acostumbrado a realizar, los otros gobiernos que han sido un poco más juiciosos en esto, pues no pudo el gobierno sustentar eso. Vamos a hacer un break comercial y enseguida vamos a hablar, pues, cómo esta situación, como ya les decía, puede ser ser causado, digamos, premeditadamente por el tema coyuntural de las elecciones que tenemos actualmente. Y pues obviamente vamos a tener un histórico de cuáles fueron los incrementos que este mismo gobierno ha realizado en otros años del salario mínimo, y cómo pues obviamente esto es una diferencia diametral, y pues obviamente desde una consideración objetiva, no subjetiva, cada uno dirá, pero desde mi concepto sí tiene una causa en lo político por las elecciones que tenemos en nuestro país este año, tanto de Senado como de Presidencia. Ya regresamos en nuestro break comercial que vamos a realizar. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Nuestro corazón impulsa la energía que por décadas ha movido a Colombia, pero también impulsa a un país que brilla con el anhelo del mañana, con la fuerza del sol, el aliento del viento y la promesa de una transición hacia un futuro más limpio. Impulsa la innovación sin límites con mentes brillantes que solucionan los desafíos energéticos. Impulsa la vida cuidando cada especie, cada gota de agua y operando en armonía con la naturaleza. Impulsa los sueños de miles de jóvenes que reciben una beca para forjarse un mejor futuro. Impulsa la esperanza de las familias que han dejado de cocinar a leña. Por fin tenemos gas. ¡Alegría, abuelita! Impulsa la unión con caminos que acercan a nuestra gente. Es el corazón de Colombia, es nuestro latido, que nos impulsa, que nos llena de orgullo, que lidera con pasión la transición energética, forjando el país que amamos.
Grupo Ecopetrol, el corazón que impulsa Colombia. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21, número 14 a 10, Barrio Girardot, Bucaramanga. Esta es la voz del Magdalena Medio, que camina hacia el desarrollo sostenible y la transición energética. ¡Mueva! ¡Uva! ¡Anda! ¡Óyelo! Barranca Bermeja, bella hija del sol, que con este calor nos llena de sazón. Estudiar, enriquecer el patrimonio cultural, fuerza regional, orgullo nacional, ritmo pegado, energía Ecopetrol. Estamos bailando hasta que salga el sol. Suenan los jóvenes 4.0 porque para nosotros la vida es lo primero. Desde la Comuna 7 cantamos por la paz. La Ribera y Magdalena se unen en diversidad. Ahí debemos tomar conciencia, por eso en verso lo expreso. El río nos trajo la herencia y también trajo el progreso. Por la paz del mundo, que se escuche una sola voz. El canto de Magdalena lleno de vida, de paz y amor. Por la paz del mundo, que se escuche una sola voz. El canto de Magdalena lleno de vida, de paz y amor. Somos hijos del corazón de Colombia, brota energía que transforma. Donde el Magdalena suena y un tambor me hace vibrar. Por la paraíso de colores, el río con sus sabores. Refinamos la esperanza de un pasado de dolores. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Bueno, estamos de vuelta en Yo Opino y continuamos ahora sí adentrándonos en las consideraciones. Vamos a hablar de las consideraciones. Ya les decía que es muy difícil hablar de un fallo de 67 páginas pues en este corto tiempo, pero vamos a hacer lo más explícitos posibles para que ustedes tengan una noción más objetiva de qué fue lo que pasó. ¿Qué dijo el Consejo de Estado? Que el Gobierno Nacional desplazó los criterios que ya les he venido hablando de productividad, inflación. Carece también, dice el decreto 1469 de 2025, de saber ponderar variables económicas. Es claro, el Consejo de Estado no discute, no pelea por un incremento del 23.7%. Lo que discute es que el gobierno no motivó en sí por qué se hacía este incremento del 23.7% del salario mínimo. El Consejo de Estado ordenó al gobierno nacional que en 8 días expidiera un nuevo decreto. Y también le ordenó en dicho fallo que le ordenó que llamara a la mesa de concertación del salario mínimo nuevamente y obviamente pues ya a este punto, como decía, ya una decisión de estas pues ha llevado que incluso mismos gremios estén diciendo no, ya quedémonos ahí. Yo creo que ya estamos en febrero,
esto lo que causa es una situación, una inseguridad jurídica tremenda, y si hablamos desde el punto de vista de los empresarios, pues sencillamente pues les crea también una inseguridad, porque se van a abstener de contratar pues por los incrementos elevados que les va a tener una nómina, y pues porque pues la productividad no pasa por su mejor momento en Colombia. Entonces vemos estas situaciones de muy cerca, y es algo curioso porque incluso mismos ya demandantes de la oposición pues ya están diciendo, no, pues ya dejémoslo así, como dice el dicho, ya para qué, ¿cierto? Ya para qué. Y eso pues el gobierno nacional, como he escuchado a varios analistas, pues ganó expidiendo el decreto, y gana porque lo demandaron también. Ya miramos que el presidente de la República ya convocó a movilizaciones el día jueves, y obviamente pues este es un tema que va a pasar de algún contexto social que debe ser y económico, y que debe ser el bienestar de las familias, que tengan lo mínimo que deben tener, pero cuando estas situaciones, insisto, están indexadas a otra situación de la canasta familiar, de incrementos de arriendos, de incremento de administración, del tema de gastos notariales, el tema por ejemplo, algo muy importante para las empresas, y está pasando, realmente las empresas ahorita no saben qué hacer por el tema del salario mínimo, el salario integral que se llama. Para los que no saben qué es un salario integral, es un salario que ronda más de los 10 salarios mínimos. Eso es un salario integral, verdadero salario integral, no con lo que yo me he encontrado en la oficina, que llegan personas y dicen, no, doctor, es que yo tenía un salario mínimo integral. Hablo de años anteriores, y yo les preguntaba, bueno, ¿y cuánto te ganas? No, 1.500.000. Eso no es un salario mínimo integral. Imagínense, está desfasado por... son 15 millones de pesos, suponiendo que para ese momento el salario fuera 1.500.000, está desfasado en 13.500.000, no más. Entonces, claro, pasar de lo que se estaba pagando el año pasado, un costo más o menos de 16, 17 millones de pesos de salario integral, a 22 millones y pico de pesos, pues es un costo alto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, pues está poniendo en aprieto a las empresas, porque los está llevando a volver otra vez a ya tener un salario nominal, ¿sí? Eso también, todas esas variables hay que tenerlas en cuenta. Entonces, eso es lo que el Consejo de Estado advierte, bueno, no me motivó, no que esté en contra del 23%, pero usted no me motivó. Pero obviamente el gobierno ya está diciendo que va a incrementar incluso el salario mínimo por encima de ese 23.7%. Incluso el presidente en una locución ya dijo que el salario debería ser 2.150.000. Incluso, pues, muchos, el ministro de Trabajo dijo, ¿por qué no puede ser 3, 4 millones de pesos lo que haya incrementado el salario mínimo? Pregunta del millón, ¿esta situación pasó en otro momento? Claro que sí. En el gobierno Santos, por allá en el año 2016, cuando en el año 2015, en diciembre, decretó un incremento del más o menos el 16% o el 11%, no me acuerdo en este momento la cifra exacta, pues también fue demandado el Consejo de Estado y obligó al gobierno Santos a corregir y a expedir un nuevo decreto conforme a esta ley 258 de 1996, porque pues obviamente no puede ser un capricho del gobierno un incremento del salario mínimo. ¿Qué sorprende? Pues que obviamente este incremento haya sido en esta última etapa del gobierno. Bueno, no es tan sorpresivo, es que obviamente los gobiernos, pues, las decisiones también que toman, también tienen incidencias políticas. Pues el querer de un gobierno, sea del tinte político que sea, de la línea que sea, es quedarse, ¿cierto? Entonces esto, como ya les decía hace un momento, pues el gobierno prácticamente está ganando por cara, por sello. Por cara, porque pues el decreto del salario mínimo, pues en un poco de la población, pues obviamente va a ganar adeptos, pero por el otro lado, ellos sabían que al ser demandado, pues también eso sería, digamos, como una bandera para decir de que
los grandes empresarios, las cortes, pues son enemigas de que el pueblo tenga lo suficiente. Yo no puedo soportar, no puedo aceptar que se diga que es que los que ganan 40 millones de pesos pues están afectando a los que ganan el salario mínimo. Pues obviamente uno desearía que todos estuvieran teniendo unos ingresos muy altos, pero volvemos a lo que ya les decía hace un rato. Estas no son situaciones de que se deben tomar a la ligera por una ideología, sino que deben ser tratados como la misma ley lo exige. Por eso el Consejo de Estado dice que usted tiene una ley que le ordena que debe tenerse en cuenta unas variables y usted no me justificó. ¿Qué sorprende, insisto? Que en años anteriores se había incrementado el salario mínimo un 10, un 11, máximo un 12%, y obviamente en esta se pasó a más al doble, pasar de 12 a casi el 24%, pues eso es lo que, digamos, sorprende para este tiempo, pero uno entiende que estamos en elecciones y pues se va a aprovechar este tema coyuntural para ganar votos. Esa es una realidad ineludible. ¿Qué va a pasar? Que pues en este tiempo, mientras el gobierno dicta un decreto estos 8 días, pues todo seguirá igual, todo se estará liquidando, y lo más seguro es que incluso los gremios llegaron a la conclusión de que debe quedarse ahí, pues porque a este punto más sería enriquecer más la polarización que estamos viviendo actualmente, y en eso sí yo nunca he comulgado, en ese odio de clases. Eso no es bueno para un país, porque se frena la inversión, porque nos miran de otro lado, y entonces cómo va a haber inversión extranjera, se frena también incluso el mismo creación de empleo, porque muchas personas van a entrar a decir, no, pues yo no sé ni qué voy a hacer, si mi empresa va a seguir, si hay un candidato que habla, que dice que todo se tiene que nacionalizar, y dice, entonces ya no sé si mi empresa va a ser mía o va a ser del Estado, se va a nacionalizar. Son muchas situaciones que las personas están teniendo en cuenta, y hablando de los empresarios, de los trabajadores también, porque pues para nadie es un secreto de que sí, unos incrementos muy altos pues crean una nómina, pues un incremento en la nómina, pues que a veces es insostenible, y si tenemos en cuenta ese porcentaje de productividad que puede el 1.9%, pues tampoco nos podemos hacer muchas ilusiones, ¿sí? Entonces se exige que un gobierno sea responsable, se exige que un gobierno tenga unos criterios muy serios para dictar un incremento del salario mínimo, pero estoy seguro que eso va a quedar ahí, e incluso pues ya se está diciendo, el gobierno dijo que va a subir incluso a 2.150.000 el salario mínimo. El jueves están convocando movilizaciones, y yo creería que lo mejor para el país ya a este punto es que se queden tal las cosas como están, para que obviamente podamos tener una tranquilidad. Uno lo que quiere es que haya esa armonía entre el empleador y el trabajador, que se cree en trabajo digno, pero yo también quiero sentar algo. Es importante que los trabajadores tengan las mejores condiciones, pero como ya les decía, aquí no hay que perder de vista que más del 90% de las empresas son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, como ya les ha estado hablando todo este tiempo, de que esas empresas casi que trabajan de igual manera con los trabajadores, con las uñas, ¿cierto? Con las uñas. De lo que producen es lo que, conforme se va a pagar, ¿sí? Lo digo porque yo he tenido personas a mi cargo, estoy en el comercio por mi familia también, mi esposa también, y sé lo que es pagar una nómina, sé lo que es sacar pago de industria y comercio, que ya se está llegando, cámara de comercio, todo lo que genera eso. Entonces aquí se debe llegar a esa armonía. Resalto esto para ir finalizando.
me sorprendía que dictar un decreto de esta naturaleza, y ya se estaba hablando en Bogotá que iban a crear unos subsidios para las pequeñas y medianas empresas para el tema de mantener la nómina. Entonces vemos que excelente un incremento alto del salario mínimo, pero reitero, debe estar mediado por estas situaciones, productividad, inflación, ¿sí? Y obviamente, si lo que se quiere es incluir ese mínimo vital de la OIT, pues incorpórese a esa ley para que obviamente no se tome un incremento del salario mínimo por ideología, por acaloramiento, por emoción, sino que sea una decisión muy técnica porque tiene gran incidencia a nivel nacional. Y obviamente el deseo es que crezcamos, que Colombia crezca, que crezcan los empresarios y los trabajadores a la par, sin llamar a esos odios de clase que pues que ya sabemos en lo que han terminado y no ha traído nada bueno. En esos lugares donde se ha llevado a esos odios de clases, pues no son naciones que sean las más productivas, ¿sí? Entonces, con eso culminamos. Para aquellas personas que deseen consultar, ya saben que yo soy José Genaro García Murillo, que me muevo en el derecho laboral de seguridad social, especialista en riesgos laborales, el derecho contractual, empresarial y de responsabilidad. Me pueden llamar al 318-389-1413. Nuestra oficina está ubicada en la carrera 13, 3510, oficina 702 del edificio El Plaza, en la ciudad de Bucaramanga, pero obviamente nos pueden consultar en todo el territorio nacional e incluso por fuera del país, porque sabemos que hay personas que están por fuera del país y tienen inversiones en nuestro país. Bueno, ha sido un gusto y que Dios los bendiga. Corrillos Televisión presentó Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar.